La Diócesis de Maracay y la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Fátima presenta la Santa Misa con el Padre Francisco Insua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Domingo 3 de octubre, Día del Señor, reunidos en torno al altar de Dios, ponemos nuestra vida, ponemos nuestras necesidades, ponemos nuestras intenciones en esta Eucaristía y le pedimos al Señor que nos regale la alegría, la paz y la felicidad de seguir caminando a su encuentro. Dispongamos nuestro corazón para celebrar estos sagrados misterios y para hacerlo dignamente comencemos reconociéndonos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Y glorificamos a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre lleno de amor, que nos concede siempre más de lo que merecemos y deseamos, perdona misericordiosamente nuestras ofensas y otórganos aquellas gracias que no hemos sabido pedirte y tú sabes que necesitamos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, atentos, escuchemos la palabra de Dios. Del libro del Génesis. En aquel día dijo el Señor Dios:
No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y los llevó ante Adán, para que les pusiera nombre, y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces, el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó: «Este sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Este será llamada mujer, porque ha sido formada del hombre». Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola cosa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. De la carta a los Hebreos. Hermanos, es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero si vemos ya el que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor. Así por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió redunda en bien de todos. En efecto, el Criador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana, por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto, y Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra,
comete adulterio contra la primera, y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy la palabra toca uno de los temas más difíciles para predicar en medio de este mundo utilitarista, materialista, pansexualista, hedonista, como es el tema del divorcio. Somos tan utilitaristas que tomamos las cosas, las usamos y después las queremos devolver. Somos tan hedonistas y somos tan egoístas en nuestras relaciones que no vemos al otro sino solamente lo que a nosotros nos interesa, y a veces en esa visión tan egoísta de nuestra existencia no le damos la dignidad al otro que merecen. Pero tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que nos enseña Dios? El tema que se medita en el Evangelio es el divorcio, y hay algunos que en nombre de su libertad quieren decirle a Dios cómo tiene que actuar Él en medio de nosotros. Y a veces cuando se va al matrimonio y se promete en el altar hasta que la muerte nos separe, después queremos revertir aquello que un día libremente prometimos y que no tenga validez, y en nombre de nuestra libertad y en nombre de nuestros caprichos, muchas veces queremos banalizar lo que es la voluntad de Dios y queremos echar en un saco roto la gracia que Dios en medio de nuestra vida Él nos quiere regalar. Es verdad que hay matrimonios que son matrimonios complejos, que nacen enfermos, eso es verdad, pero nosotros en nuestra libertad, nosotros optamos. Para un matrimonio debe haber un conocimiento previo, para un matrimonio debe haber una profundización en los sentimientos. No podemos ir al matrimonio como cuando vamos a comprar la comida, que vamos, salimos, tomamos, metemos en un carrito y si no nos gusta después lo desechamos. Es una decisión de vida, es una decisión que hay que tomar desde la fe y es una decisión que va a entrañar el resto de nuestra existencia, porque cuando alguien va al matrimonio, sabe que en el altar el Padre les dirá: lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y no podemos con una forma tan deportiva anular lo que un día en la presencia del Señor nosotros aceptamos con libertad. Por eso a la hora de ir al matrimonio tenemos que pedirle a Dios conciencia firme para saber la decisión que tomamos. Tenemos que preguntarnos si el amor que se comparte en la pareja es suficiente para poder tomar esa decisión, y tenemos que tener conciencia clara que ese acto que libremente hacemos va a unirse a nuestra existencia hasta el final de nuestros días, y que por ser un sacramento de fe
debe ser hasta que la muerte nos separe. El Evangelio nos centra en el tema. Hay una pregunta capciosa de un fariseo, una pregunta que trata de hacer caer a Jesús en sus palabras y le lanza el tema del divorcio, tan actual en tiempos de Jesús como tan actual en medio de nuestro mundo. Maestro, ¿es lícito que un hombre se divorcie de su esposa? Como buen judío, Jesús se remite a la ley de Moisés. ¿Qué les prescribió Moisés? Y ellos les dicen, Moisés permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Eso aparece en el libro del Deuteronomio. Y Jesús, cuando escucha aquello, Jesús les va a decir por qué Moisés permitió en la ley aquello de la sentencia de divorcio, por la dureza del corazón de ustedes. En un buen cristiano, por el pecado, por el egoísmo, por la banalidad con que nosotros muchas veces tomamos decisiones en medio de nuestras vidas. Pero Jesús les recuerda que en el principio, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, no fue así. Decía el libro del Génesis, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Y aquí hay una palabra que tampoco puede pasar por alto. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Por eso el hombre dejará a su madre y a su padre y se unirá a su mujer. Y ya los dos no serán dos cosas, serán una sola cosa. De modo que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Esa era la voluntad de Dios cuando creó al hombre. Y cuando ya están en casa, que se va Jesús de aquella gente, se vuelve a tocar el tema y Jesús aclara a sus apóstoles cuál era la voluntad de Dios. Y yo añado, Él con su autoridad, Él repara el daño que Moisés permitió por el pecado y la dureza del corazón de los hombres. Él va a abolir esa ley mosaica y no tendrá validez en medio de los cristianos. Por eso Jesús les dice, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia y se casa con otro, ella también comete adulterio, porque en la presencia de Dios hicieron un pacto y lo que Dios unió no lo separará el hombre. Por eso, hermanos, a la hora de ir al matrimonio, tenemos que tener conciencia clara de qué es lo que vamos a hacer, porque el matrimonio por la iglesia no es la excusa para hacer una fiesta o la oportunidad para lucir un vestido hermoso. Es un sacramento de fe en donde el hombre y la mujer unirán sus vidas hasta que la muerte los separe. Por eso el matrimonio es una gracia y una fuente de la bendición de Dios, para que en medio de las vidas el hombre y la mujer puedan emparejar las cargas, puedan vivir en la comprensión, puedan crecer en el amor. Es verdad que los problemas y las dificultades surgirán, pero si sabemos fundar en Cristo esa unión, el Señor se encargará con su gracia de emparejar esas cargas. El Señor se encargará con su misericordia de ayudarlos en las dificultades para que puedan perseverar y que juntos, como iglesia doméstica, un día puedan ir al cielo y allá con todos los santos
alabarlo por la eternidad. Yo le pido al Señor que bendiga todos nuestros matrimonios, que les regale la gracia de permanecer firmes, que descubran el amor en medio de la unidad, un amor que tolera, un amor que perdona, un amor que se sacrifica y un amor que convertido en una fe firme y sólida, aprendemos a ser fieles al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Suba nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere iluminar y salvar a todos los hombres, y digamos a cada petición con fe: te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, y por todos los obispos, para que guíen fielmente al pueblo de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que protejan la libertad de los ciudadanos y gobiernen con rectitud y justicia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que sufren opresión e injusticia, por los enfermos y afligidos, para que la gracia de Dios nos mueva a remediar esos males, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que estamos aquí reunidos, para que vivamos en amor fraterno y formemos una comunidad verdadera en el seno de la Iglesia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Yo quiero pedir por todos los matrimonios de nuestra comunidad, por cada uno de ustedes, para que aprendamos a descubrir en el matrimonio por la Iglesia esa fuente de la bendición de Dios que nos ayuda a emparejar las cargas, que nos ayuda a perdonar, que nos ayuda a comprender y que nos regala la fidelidad para que juntos podamos caminar a su encuentro y como iglesia doméstica en el cielo alabarlo en el banquete de bodas del Cordero. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por todos los novios, por todos aquellos que quieren ir al matrimonio, para que lo hagan buscando la gracia y la bendición de Dios, no la excusa para una fiesta, no la oportunidad para lucir un traje hermoso, sino para llenarse de esa fuerza de Dios, para iniciar esa aventura maravillosa que llamamos familia, con su gracia, su auxilio y su protección. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el eterno descanso de todos nuestros difuntos, familiares, amigos y conocidos, las almas del purgatorio, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Dios Todopoderoso, la oración de tu pueblo y concédenos lo que te pedimos, confiados en tu bondad, por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra
tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, este sacrificio de alabanza que tú mismo instituiste y realiza en nosotros la obra de santificación que con su muerte nos mereció tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en Él. Con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por nuestros pecados habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos cantando. Santo eres tú, Señor, dueño de toda la eternidad. Cielo y tierra cantarán tu gloria. Los ángeles y profetas anunciaron tu victoria. Y por eso tus criaturas te repiten sin cesar. Bendito es aquel que viene en tu nombre, oh Señor. Hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Enrique y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, nuestros familiares, amigos, conocidos difuntos, las almas del purgatorio y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su castísimo esposo, los apóstoles, San Francisco de Borja y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a rezar este Padre Nuestro, pidiéndole al Señor por todos los matrimonios. Especialmente yo quiero pedir por cada una de las familias de ustedes que escuchan por la radio o ven por las redes sociales esta Eucaristía, para que el Señor renueve en cada uno de ustedes el amor, la unidad y la paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda intranquilidad, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como familia, iglesia doméstica, nos damos un fuerte abrazo de paz. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, la paz, danos la paz, la paz. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuando busco en mi corazón lo mejor que hay dentro de mí, te encuentro, Señor, y con tu calor transformas todo en mí. Con solo tocarte me curaré, el barro en mis ojos me hará ver. Te encuentro, Señor, y con tu amor transformas todo en mí. Como tu gran amigo en ti resucitaré, glorificar tu nombre, tu evangelio seré. Tu voz en lo profundo solo escucharé,
Queridos hermanos, hagamos nuestra comunión espiritual. Con fe profunda en Jesús sacramentado digamos: Señor Jesús, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar, con todo tu poder y con toda tu divinidad. En estos momentos no te podemos recibir sacramentalmente, pero te pedimos que vengas a nuestros corazones, tal como que si te hubiéramos recibido en la hostia consagrada, e inundes nuestra vida de tu amor y misericordia, y que nos regales un día en el cielo con la Virgen María, con San José, con San Francisco de Borja y con todos los santos, alabarte por la eternidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Que esta comunión, Señor, sacie nuestra hambre y nuestra sed de ti y nos transforme en tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Antes de darles la bendición, hermanos, oremos por nuestras familias. Pidámosle al Señor que podamos diariamente, con la gracia de la bendición sacramental del matrimonio, poder luchar ese combate diario de la fe. Uno cuando se casa, todo es bello, pero cuando vemos en la convivencia los caracteres, a veces las cargas se hacen difíciles y allí el Señor nos ayuda con su gracia, con su auxilio, con sus dones para aprender a amar, para aprender a perdonar, para aprender a ayudar, para aprender a compartir y para ser fieles, tal como Jesús nos los enseñó. Invoquemos a la Sagrada Familia de Nazaret para que nuestras familias, como ella, podamos alabar el nombre de Dios. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que pasen un feliz domingo, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Conocí una vez un hombre, su rostro estaba lleno de luz, su cuerpo maltratado cargaba con una cruz. Él me dijo que él quería que le ayudara a caminar, que le ayudara a mis hermanos, que le ayudara a levantar. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada.